Hola, hola, gente oyente. Hoy hablaremos de homenajes a clásicos del cine, ideas eliminadas, problemas en la producción y por supuesto un montón de referencias a otras películas del estudio. Todo eso y más en estas 30 curiosidades de Elio. La película, con un presupuesto estimado de 200 millones, recaudó solo 154 millones, por lo que lamentablemente se convirtió en uno de los fracasos más grandes en taquilla del estudio. Esto se le atribuyó a varios factores, entre ellos su elevado presupuesto. Mientras más cara, más difícil es que recupere lo invertido. Además, se cree que su campaña de marketing no fue lo suficientemente fuerte como para motivar a la audiencia a querer verla, sobre todo teniendo en cuenta que era una película original compitiendo en cartelera contra el live action de Lilo y Stitch y el de Cómo entrenar a tu dragón, por lo que obviamente estas dos terminaron llamando mucho más la atención que Elio. Lo siento, así es la vida. La radio que usa Elio es de una marca ficticia llamada Domat, la cual es una combinación de los nombres de las dos directoras de esta cinta, Domee Shi y Madeline Sharafyan. A Domee tal vez la recuerden por dirigir el corto Bao y Turning Red, y en el caso de Madeline ya había dirigido el corto de Pixar Burrow, al que por cierto le hacen un guiño en el protector solar que usa Elio. En los carteles de la habitación de Elio hay varios guiños interesantes. Por un lado vemos una revista con una imagen de una casa que referencia al corto de Pixar Lifted, donde un joven alien trata de abducir a alguien como si fuera una prueba de manejo. También se ve otro cartel que muestra la forma de varios objetos voladores no identificados. Entre ellos podemos ver al axioma de Wall-E, el nabo de Lightyear, la nave que se lleva a Elio y hasta la del malvado Dr. Tocino en Toy Story 3. En la base del letrero de la escuela se ve el número 1200, y ese detalle no está ahí por casualidad, es una referencia directa a la dirección de los estudios de Pixar, ubicados en 1200 Park Avenue. Un guiño parecido se hizo también en Toy Story 4, como parte de la dirección de la tienda de antigüedades. El dibujo que hace Elio en la arena para atraer a los extraterrestres incluye un guiño curioso a los estudios de Pixar. Si te fijas en esta parte de la derecha te darás cuenta que luce igual a las imágenes satelitales del estudio. Cuando Elio va al baño portátil, vemos en el de la izquierda un número 6 grafiteado, que se trata de una sutil referencia a Turning Red, pues en esa cinta hubo un momento en el que unos vándalos grafitearon el número 6 en la pared del templo de la familia. En un punto conocemos a un teórico de la conspiración que se apellida Melmac, un gran guiño al planeta natal de Alf el extraterrestre. Melmac, así se llamaba mi planeta. Cuando Elio está grabando su mensaje a los extraterrestres, se alcanza a ver un archivo llamado Hop Script, como una forma de insinuar que el guión de la siguiente película del estudio estaba entre esos archivos. ¿Se acuerdan de la goma de mascar Triple Dent de Intensamente? Bueno, en Elio también aparece, pero aquí ya no es una goma de mascar, sino una pasta de dientes. Elio tiene una ofrenda para sus padres fallecidos, decorada con papel picado y cempasúchil, similar a como vimos en Coco. Y no solo eso, en la pared también se ve una pintura de frutas, una de las tantas que Frida Kahlo pintó en Coco. En la habitación de Elio vemos un cohete que resulta algo familiar. Es el mismo que se vio en el puesto de la feria de Toy Story 4, donde conocimos a Doki y Bonnie. ¡Al infinito y tu mamá! Originalmente Olga iba a ser la madre de Elio, pero decidieron convertirla en su tía para que Elio se sintiera más solo en la Tierra, y así darle un motivo mucho más fuerte para desear que lo abdujeran. ¡Claro que te quiero! ¡Somos familia! ¡Tú no eres mi familia! El famoso A113 que ha aparecido en casi todas las películas del estudio vuelve a colarse aquí. Lo podemos ver en la computadora de la tía Olga como parte de los datos de una antena. Y también aparece en la mochila de Elio en un parche que dice Área 113. La supercomputadora líquida que le da la bienvenida a Elio ya la habíamos visto antes en otra película de Pixar. Si nos vamos a Elemental, en la escena del estadio se le puede ver entre los aficionados. Siguiendo con otro de los clásicos easter eggs de Pixar, tenemos que hablar de la pelotita de Luxo, esa que se vio en el corto Luxo Jr. y que ha aparecido en varias películas del estudio. Pues bien, esta vez la incluyen en la ropa interior de Elio. Cuando proyectan el disco de oro vemos algunas imágenes interesantes, entre ellas un trébol de 3 hojas que recuerda a bichos, pero también se ve a Tom, el querido lagarto que conoceríamos en la siguiente peli de Pixar, y que se ha vuelto tan popular que hasta llegó al Fortnite. Lizard, 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 lizard.
Otro de los cambios que tuvo la cinta tuvo que ver con Grigon, quien originalmente era uno de los embajadores del Comuniverso, tal y como se mostró en el primer avance. Pero luego sintieron que la película necesitaba un antagonista, así que en esta nueva versión los otros embajadores lo rechazaron por ser muy destructivo, y por eso es que quiere tomar el poder por la fuerza. Si no me puedo unir al Comuniverso, entonces... ¡Lo tomaré por la fuerza! ¡Prepárense a ser conquistados! Cuando conocemos al Manual Universal mientras muestra alguna de las tarjetas, notamos de forma extraterrestre las letras P y XR, aludiendo a Pixar. Y estas otras dicen Andy, incluso se ve la N al revés, tal y como Andy se le escribió a Woody en su bota. Y para terminar vemos otra tarjeta que muestra el saludo vulcano de Star Trek, que Buzz también hizo. Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. Elio se hace amigo de un extraterrestre llamado Glordon. Su diseño se inspiró en larvas y algunas criaturas microscópicas como los tardígrados. Uno de los desafíos más grandes con este personaje es que no tenía ojos, por lo que fue algo complicado el tema de transmitir sus emociones. De hecho, es gracioso ver cómo la forma en la que el personaje llora es babeando, ya que no tiene ojos por donde puedan salir sus lágrimas. Elio es mitad mexicano y mitad dominicano, y la película muestra varios guiños a ambas culturas. Por el lado mexicano ya mencionamos la referencia a Coco, pero también aparecen algunos detalles gastronómicos, como las conocidas conchas, un pan dulce mexicano, además de lo que parece ser mazapán y el pelón pelo rico. Y por el lado dominicano tenemos a Olga, interpretada por la actriz Zoe Saldaña, quien tiene ascendencia dominicana. Incluso en un momento se puede escuchar bachata del cantante dominicano Vicente García. Amo esta canción. Se vuelve el cuento fantasía. En una de las escenas eliminadas se veía como el clon de Elio estaba pasando por unas pruebas físicas en el campamento, y antes de hacerlas tenía que comerse un pepinillo. Lo interesante es que en el frasco aparece el logo de Pickles, el equipo de softball que conocimos en la serie de Pixar Win or Lose. Digan Pickles. Cuando la tía Olga sospecha que han reemplazado a Elio, la vemos entrando a la oficina que tiene en su casa, y la lámpara que enciende es igual a la del corto Luxo Jr. Por otro lado, en la pared encontramos una camiseta que dice De la Cruz, por supuesto recordando al villano de Coco. Una de las ideas anteriores que se tenía para el clon de Elio era que se volviera el antagonista de la película. Esto porque cuando el verdadero Elio llegaba a la Tierra y Olga lo abrazaba, el clon sufría una crisis nerviosa y se transformaba en una enorme criatura que aterrorizaba a todos. Pero Elio confrontaba a su clon y con el poder de un abrazo lograba calmarlo. Claro que cuando la historia cambió, esa idea también fue desechada, y el clon de Elio pasó a ser simplemente un aliado durante toda la película. Cuando el clon de Elio se sacrifica, su cuerpo comienza a derretirse y levanta el pulgar como último gesto, siendo un gran guiño a los momentos finales del T-800 en Terminator 2. Al ser una cinta con extraterrestres, por supuesto que tiene algunos momentos que recuerdan a la franquicia de Alien. Uno de los más divertidos es cuando Elio sale del traje de Olga, de la misma manera que lo haría un revientapechos. Otro de los clásicos easter eggs de Pixar es la famosa camioneta de Pixaplaneta, que en este caso se puede ver estacionada cerca de la casa de Melmac. Además, si se fijan, su casa es similar a la de Andy. Claro, no es exactamente igual, pero sí pareciera que llamaron al mismo arquitecto. Algo anda mal. Los que hayan visto Turning Red tal vez recuerden esta escena de los gatitos. Pues bien, resulta que Melmac tiene en su fondo de escritorio una imagen de ese momento. Lo cual es más gracioso si recuerdas que a Alf le encantaban los gatos, pero no de la manera tierna. ¡Sí! ¡Tú estás feo como para comerte! Durante la escena del campo de escombros, una de las personas que los ayuda es una tal Giulia de Italia. Una referencia que los fans de Luca apreciarán. Julia. Me llamo Julia. ¡Habla Julia de Italia! ¡Esto es increíble! 1924. Ahora hablemos de uno de los temas más polémicos de la cinta. Originalmente Elio iba a ser dirigida por Adrián Molina, uno de los directores de Coco. Y lo interesante es que el propio personaje estaba inspirado en él, siendo un niño con una madre en el ejército que creció en una base militar, donde se sentía fuera de lugar. En esa versión inicial, Elio era un niño amante de la moda y del medio ambiente, con rasgos más asociados a lo queer.
Incluso se ha dicho que en su habitación tenía una foto de un chico que le gustaba y había una escena donde imaginaba una vida junto a él. Todo esto inspirado en la propia infancia de Adrián Molina, quien es parte de la comunidad, por lo que para él era un proyecto muy personal. Pero los de Pixar básicamente le dijeron: si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar. Bueno, más o menos. Lo que pasó fue que en junio de 2023, cuando esa versión se mostró a una audiencia de prueba, se les hizo una simple pregunta al final de la función: ¿quién estaría dispuesto a pagar para verla en cines? Se dice que nadie levantó la mano. Y claro, eso encendió las alarmas en el estudio. Por lo que se decidió darle a la historia un enfoque con un atractivo más universal. O así lo llamaron, pero básicamente no querían que pasara lo mismo que con Lightyear, donde muchos padres quedaron escandalizados por esta escena. Así que le quitaron lo queer a Elio. Solo sé normal, sin cosas raras, ¿ok? Con ese cambio fue que la dirección pasó a Domee Shi y Madeline Sharafian, situación que generó algo de polémica dentro del estudio. Se dice que algunos empleados no estuvieron de acuerdo con los cambios y decidieron abandonar el proyecto. Por su parte, la actriz América Ferrera, quien originalmente daría voz a la madre de Elio, también habría expresado su inconformidad por la falta de representación latina en el liderazgo del proyecto tras la salida de Adrián. Y lo más triste e irónico de todo esto es que pese a los cambios, retrasos, polémicas y demás, la película igual terminó fracasando en cines. Aún así, los altos mandos en Pixar defienden su decisión, pues saben que algunos padres no quieren que el entretenimiento los obligue a tener una conversación con sus hijos para la que tal vez no están preparados. La cinta contó con críticas en su mayoría positivas y hasta fue nominada en varias premiaciones. ¿En serio? ¡Estupendo! Se le destacó por su diseño visual, como el mundo y los personajes, pero muchos coinciden en que no hay nada fuera de lo extraordinario en su historia. Es demasiado segura o complaciente, al punto en el que puede resultar algo aburrida. Aunque claro, eso no quita que tiene algunos momentos emotivos que podrán resonar en ciertos espectadores, así como una alegoría aplicable a los niños neurodivergentes, o simplemente a aquellos que hayan sentido que les costó encajar en la sociedad. Por lo que es una historia que habla de la autoestima, del amor parental y de entender que aunque a veces lo parezca, no estamos solos. Tal vez no siempre te entienda, hijo, pero aún así te amo. No sabes cuánto extrañé cada parte de ti. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado el canal y esto es todo. Hasta luego. Ok, bye. Te quiero.